Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola a toda nuestra audiencia Futuro Público, estamos súper felices de hacer este segundo episodio de nuestra temporada número 7 en 2025 y hoy vamos a hablar de algo súper interesante con alguien muy interesante, pero antes de eso quiero introducirlos en un tema de una forma narrativa. Y entonces imaginemos que vivimos en una zona rural de Colombia y, por ejemplo, necesitamos acceder a un subsidio del gobierno, lo que antes significaba quizás horas de viaje, de mula, de lancha, por ejemplo, una fila larga, llegar en la mañana, papeleo, la carpetica de siempre en todos estos trámites, pero digamos ahora está la carpeta ciudadana digital y esto normalmente lo puedes hacer desde su celular, un computador en algunos minutos. No solo se ahorra tiempo, sino que también se reduce quizás la corrupción y hace que los servicios públicos sean más accesibles para todos. Entonces, esta es una historia que tenemos que de pronto varios colombianos nos pueden hablar de ella. Y aquí tenemos a una de las personas que estuvo también dentro de todo el cuento de la carpeta ciudadana digital. Hoy vamos a conversar con Aura Cifuentes. Ella ha trabajado por más de una década en gobierno abierto, innovación pública y transformación digital. Y ha trabajado tanto en Colombia como en Francia, Estados Unidos. En Colombia ha liderado iniciativas en el MINTIC, en el DNP, en la presidencia y ahora nos recibe para hablar de infraestructura pública digital desde Nueva York. Hola, ¿cómo estás? Hola Ángela, muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes. Bueno, ¿qué tal te pareció esa historia? ¿Te resuena o no te resuena? Me resuena muchísimo y me encanta porque siento que es una historia que está presente no solo en zonas rurales, sino en muchas zonas también urbanas de muchísimos países en el mundo. A mí me gusta mucho siempre pensar que esto tiene sentido porque los ciudadanos y ciudadanas en el mundo tienen que en algún momento interactuar con el sector público. Y hay un dolor colectivo de cuando nos toca hacer un trámite, de cuando nos toca ir a una entidad pública, así que siento que es un dolor que nos une a las personas del mundo. Toda la razón, porque al menos dos veces en la vida, cuando nacemos y Total. cuando morimos. Te toca. Te toca porque te toca. Entonces, claro, la pregunta aquí que vamos a tratar de resolver contigo a grandes rasgos o la problemática es cómo pueden los gobiernos, ciudadanos y también las empresas aprovechar y fortalecer la infraestructura pública digital para también mejorar esa vida en todo el mundo, pero ahorita nos llama más América Latina. Entonces, empecemos con algo básico y es, ¿cómo defines tú la infraestructura pública digital? Sí, mira, esa es la pregunta del millón porque yo creo que ayuda mucho como entender que este gran concepto y esta nueva aproximación realmente empezamos a hablar de infraestructura pública digital desde el 2023, cuando en el grupo de trabajo de economía digital del G20 pusieron literalmente un párrafo diciendo de aquí a 2030 hay que apostarle a esto. Y entonces pues es un término que tiene 3 palabras muy importantes, ¿verdad? Infraestructura pública digital y cada una de esas palabras tiene un alcance. La primera, infraestructura. Así como hay infraestructura física y hay infraestructura pública física, tipo electricidad, saneamiento básico, no como todo el tema de telefonía que en algún momento pues fue público, lo que nos dice es para poder vivir en sociedad y para que las sociedades tengan crecimiento, se necesitan de unos bienes y servicios que podamos compartir y que en ese compartir pues los podamos maximizar y se pueda generar valor público, ¿no? Por ejemplo, todos los que acabo de decir, ¿no? El tener electricidad, el tener saneamiento básico, el incluso muchas veces cuando uno lo piensa en movilidad, por ejemplo, muchas empresas de transporte son públicas, ¿no? Y necesitan infraestructura, por supuesto las vías, los puentes, etcétera. Pues en el mundo digital también tenemos eso, también tenemos rieles, también tenemos unas capas que sostienen todo lo que vemos, ¿no? Los sistemas de información, las plataformas y demás. Entonces,
hablar de infraestructura en lo digital es importante porque son las bases, son esas capas profundas que hacen que a partir de ellas se pueda construir todo. Pública, que genere valor público, ¿verdad? Que sean bienes que podamos compartir, que no, muy teoría económica, es decir, que no rivalicen, no sean ni rivales ni exclusivos, ¿no? Es decir, que si yo los uso, tú también los puedas usar, no vaya en detrimento de tu uso y que además yo pueda acceder a ellos. Y por eso ese concepto habla de lo público y es porque, y ahorita vamos a hablar más adelante del valor que tiene eso, porque no quiere decir que únicamente lo desarrolle el sector público, como tú lo decías en la pregunta, y es en esto entran en juego un montón de sectores, un montón de actores, porque al final si pensamos en bienes públicos digitales, el Internet es uno de ellos, por ejemplo. Y no necesariamente lo desarrolla o el proveedor es el sector público. Y digital lo que quiere decir en este gran concepto es, durante muchos años, incluso todas estas políticas de gobierno electrónico, de gobierno digital, estuvieron muy enfocados a los productos y a los servicios. La infraestructura pública digital lo que dice es, esto está perfecto, pero necesitamos ir un pasito atrás. Necesitamos ir a las bases, a esas capas profundas, porque lo que nos está pasando como países es que cada 5 o 6 años que cambiamos de gobierno, vuelven a salir nuevos productos, nuevas plataformas, pero no estamos como construyendo sobre una misma base. Y eso es un poco infraestructura pública digital, es decir, necesitamos empezar a tener, así como en el mundo físico, cada gobierno no entra a construir nuevas vías, ¿verdad? O sea, ya hay unas vías y tú en esas vías pones buses, pones taxis, pones carros, pones motos, pero la infraestructura es la misma. Pues aquí un poco en esa misma analogía de lo digital, estamos pensando y buscando y pues fomentando que en esas capas hayan códigos que se puedan reutilizar, hayan componentes que sean abiertos y que entonces nos generen justamente que esto no sea rival ni excluyente. Entonces, bueno, no quiero irme como muy a lo técnico, pero eso es un poco lo que es DPI. Y así se me ocurre una pregunta, es ¿por qué crees que esa realización de, hey, vamos un poquito, regresemos a definir esta infraestructura primero y después los productos, fue solo en hace 2 años? Mira, yo creo que nos empezamos a dar cuenta que, voy a decir una obviedad, y es que en lo digital todo va tan rápido que los países y el sector público, el sector privado, hay como un estadio de FOMO y de paranoia permanente, ¿verdad? Sale una nueva tecnología y hay que desplegarla, la sociedad de la información, como hablamos, esto empezó hace muy poco realmente, o sea, cuando tú miras la evolución de las políticas de gobierno en línea, por ejemplo, para hablar de Colombia, de gobierno digital, de transformación digital, realmente estamos hablando de que en 15 años hemos venido diciendo, bueno, hay esta nueva tendencia, hay esta nueva tecnología, esto cómo nos lo apropiamos. Entonces siento que hay una primera razón y es, los gobiernos empezaron también a probar y experimentar esto cómo se veía en lo público. Y en ese experimentar y empezar a desplegar plataformas, aplicaciones y demás, también el sector privado, nos empezamos a dar cuenta que había mucho en el mundo digital, muchas plataformas, pero como que todo volvía a empezar siempre desde cero. Y adicional, muy en silos, ¿no? Entonces, como ir respetando de alguna forma este principio de que sea interoperable, de que se pueda reutilizar, de que hayan bienes públicos digitales, y creo que ahí entonces se prende un bombillo donde, bueno, hay países que sí empezaron más bien por los cimientos y no por los productos. India es uno de ellos. Entonces empecemos a entender cómo lo podemos hacer en otros países igual. Y esto es súper interesante porque justamente quisiera hablar un poco más de tu rol. ¿Qué hace CoDevelop y cuál es tu rol ahí ahora? Mira, yo entro a CoDevelop el año pasado, en julio del año pasado. CoDevelop es un fondo filantrópico y a mí me gusta mucho contar esto como una historia, porque es real lo que te voy a decir y cómo nació esta idea. En post-COVID, voy a decir post-COVID, pero esto más o menos 2021, 2 hombres fundadores de empresas de tecnología muy importantes en el mundo, una Microsoft, Bill Gates, y otro Nandan Elkalani, indio, creador de Infosys, se sientan y dicen, bueno, en esta misma visión, los países han avanzado mucho en gobierno digital, en transformación digital, pero realmente nos damos cuenta que para que esto se escale y se pueda maximizar, necesitamos
construir algo que los pueda apoyar, es decir, como que hayan recursos y no solo financieros, sino de capacidades, de poder realmente entender cómo crear estos pilares digitales por país. Entonces, ¿por qué no creamos una iniciativa donde nuestras dos fundaciones filantrópicas, Gates Foundation y, bueno, Nelkalani Philanthropies, se unan para que haya un fondo que apoye a los países en esa adopción de DPI? Y se crea Co-Develop, un poco como también con el juego de palabras de co-desarrollemos esto. Y entonces Co-Develop nace entre 2021 y 2022 con el objetivo de mover la aguja para que más países en el mundo, hay una meta que se llama 15-5, 50 países en 5 años, puedan decir, efectivamente, yo ya estoy con una infraestructura pública digital robusta. Y entonces mi rol en Co-Develop es lograr que esa aproximación llegue de forma articulada, organizada a América Latina. América Latina tiene champions en esto. Brasil es uno, Uruguay es otro, en el Caribe están empezando a emerger varios, República Dominicana, Trinidad y Tobago. Entonces, ¿cómo empezamos a lograr que esto a nivel regional tenga un sentido? O sea, literalmente América Latina no empieza desde cero. Hay cosas en esta lógica de producir servicios y plataformas, y ahora lo que estamos buscando pues es entender cómo apoyarlos, con además algo muy interesante, y es en esa adopción de DPI nosotros apoyamos siempre al ecosistema que gira alrededor, es decir, nuestro dinero nunca va al gobierno, va a la startup que lo está apoyando, a la sociedad civil que hace parte de esa mesa de concertación con el gobierno. Entonces siempre es como a la academia incluso también, nunca es como al gobierno en su, por ejemplo, tú hablabas de carpeta ciudadana, no le damos el proyecto al ministerio que la está desarrollando, sino a ese ecosistema alrededor. Que eso es interesante y me llama la atención la palabra filantropía, que casi no se utiliza como en español, sino que para mí es algo muy gringo. ¿Qué rol crees que juega esa palabra ahí? Pues mira, juega un rol que básicamente, efectivamente en América, pues, o sea, en Estados Unidos pasa mucho, y hay personas con mucho dinero que crean estas fundaciones con unas agendas o con unas apuestas. Voy a ponerte una aquí en Nueva York que es muy conocida, Bloomberg Philanthropies, ¿no? Un exalcalde de Nueva York, muy enfocado también en temas de datos, crea una filantropía que apoya mucho temas de liderazgo público, ¿no? Trabaja mucho con ciudades, trabaja mucho con alcaldes. Esa es su apuesta. Entonces, lo que yo veo de la filantropía es que algunas son family offices, o sea, es decir, son fundaciones empresariales y familiares que hacen donaciones a causas que les llegan al alma, causas que les importan, a veces es arte, a veces es cultura. Y hay otras que tienen una teoría de cambio más sistémica. Co-Develop es una de ellas. No es una fundación, está fondeada por dos fundaciones, y entonces eso nos permite tener más autonomía en poder nosotros, por ejemplo, hacer un due diligence para decir, le damos el dinero a esta organización. Tenemos un comité de inversiones que aprueba esto. Digamos, no estamos como únicamente sesgados por una agenda de hay que hacer esto porque la fundación lo dice. Y creo que ahí la filantropía lo que hace es literalmente meter gasolina, o sea, poder tener un músculo financiero, porque realmente en los temas digitales, cuando tú los quieres escalar, necesitas recursos financieros. Totalmente. Bueno, y entonces este año recientemente llegas tú para la agenda de Co-Develop en América Latina, y teniendo en cuenta eso, de pronto ya sabías por tus últimos roles o tus roles pasados, pero ¿cuáles serían los mayores desafíos que enfrenta la región de América Latina sin empezar desde cero, pero para tener esta visión articulada de DPI? Esa pregunta me encanta, Ángela, porque aquí hay algo muy personal para mí, y es que cuando yo decidí quedarme en Estados Unidos a trabajar, y como también un poco la pregunta de en dónde, teniendo experiencia mucho en el sector público, habiendo desarrollado ese tipo de proyectos, yo tomé una clase de filantropía, se llamaba Filantropía Global. Era una clase un poco en la que nos decían, bueno, usualmente cuando las filantropías, las fundaciones dan grants, el monitoreo lo hacen de esta forma. Bueno, era como una clase muy como para como adentrarnos a ese mundo. Y entonces yo dije, a mí me parece interesante entender mejor este mundo, porque yo siempre he estado en un sector que no tiene dinero, ¿no? O como que el dinero es la limitante. Y entonces, pucha, si tú ya tienes ese asset, ¿cómo lo maximizas en una región que lo necesita?
Y pues obviamente para mí esto es como un trabajo medio soñado porque yo estuve del otro lado, o sea, yo sé lo que implica desarrollar y desplegar ese tipo de proyectos, que es Carpeta Ciudadana Digital. Entonces, para mí hoy, el tener la posibilidad de decir, vamos a apoyar a América Latina, abre un montón de ventanas. La primera es, nosotros en América Latina tenemos democracias, en su gran mayoría, ¿verdad? Buenas o malas, regulares, eso digamos que ya es muy subjetivo, pero tenemos unos gobiernos que cada 5 o 6 años cambian. 4, 5, 6 años. ¿Esto qué implica? Que para las agendas de tecnología los cambios son una amenaza, ¿verdad? Porque uno siempre busca que en los proyectos tecnológicos o digitales, pues el que entre entienda que no se puede empezar desde cero porque justamente los proyectos necesitan iterarse, necesitan poder tener evidencia para pues mejorarlos. O sea, cuando tú miras, no sé, a mí me encanta cuando la gente pone el ejemplo de Estonia. Necesitas unos buenos años para estar donde Estonia está, en lógicas de continuidad, ¿verdad? En lógicas de como de que sea una política de Estado. Entonces, la primera cosa que me parece fascinante entre un reto y oportunidad es que los gobiernos de nuestra región cambian y una de las apuestas y uno de los retos que tenemos es que no importa quién esté de turno, entienda que esa infraestructura pública digital se construye con el tiempo, es decir, necesitamos que haya continuidad y necesitamos que sea la agenda más agnóstica políticamente que se pueda decir. Esta agenda no debería ser roja, verde, azul, porque justamente si tú lo piensas como en esa teoría que hablábamos en la definición, esto realmente nos beneficia a todos si se hace de la forma como debería hacerse, ¿verdad? Entonces, esa es una primera cosa que para mí como líder de esta agenda es muy importante y es entender que la capa política que importa y que necesitamos poder generar la evidencia y poder explicar esto de la forma más técnica, neutral, para que los gobiernos entiendan el valor que tiene. Obviamente, además, con números, esto genera, y hay estudios que lo muestran, el antes y el después en costo de efectividad para el gobierno. Y pues obviamente en nuestra región también hay subregiones, ¿no? Es muy distinto hablar de América del Sur, hablar del Caribe, hablar de Brasil. Son escalas distintas, son contextos muy distintos, entonces también poder matizar qué es DPI dependiendo del contexto, dependiendo del tamaño de la población. Esa es una segunda cosa muy importante. Otra tercera es que está como parte del diagnóstico hoy es América Latina, tal vez a diferencia de muchas otras regiones, y Codevelop, por ejemplo, que había trabajado ya hace en los últimos 3 años en África y en Asia, lo está viendo, y es, tú en América Latina puedes ser eficiente en el sentido de que el 60% de la región habla un mismo idioma. Tú haces documentación, capacitaciones, construyes una narrativa en español, le estás pegando y le estás apuntando a un montón de países, portugués, obviamente, entonces es una región yo digo, como con un mix de muchas oportunidades, muchos retos, hay que matizar muchas cosas, pero muy fascinante porque lo cierto es que cuando tú pones los casos de uso de DPI, realmente son los problemas que más han agobiado a nuestra región. Desigualdad, pobreza, acceso a bienes y servicios, en temas de salud, en temas de educación, en temas de protección social. Nuestra región es una región que tiene muchos programas subsidiados. Entonces, DPI tiene mucho sentido en todo esto. Claro, tiene sentido y también tiene como la calidad de ser un tema que puede ampliar lo que ya es problemático. Entonces tiene como ese doble rol y dependiendo mucho cómo se haga, de todas las formas que se pueda hacer además, el resultado que se puede dar. Lo que estoy pensando es como qué tipo de implementación, algo más descentralizado o algo más centralizado, algo más público, algo más privado. Y lo interesante es que ustedes entonces no dan los fondos al gobierno, sino a otras instituciones. Esas instituciones, ¿qué perfil tienen para estar en estos proyectos, por ejemplo? Sociedad civil es una. Por ejemplo, hay un proyecto espectacular en América Latina que se llama Pix, que es esta plataforma de pagos instantáneos que creó el Banco Central de Brasil, que es un gran caso de uso de DPI porque lograron construir un
un sistema interoperable donde hoy tú haces pagos instantáneos, casi que sin fee, o sea, no pagas, entre individuos, entre bancos, entre sector privado, es decir, de forma descentralizada. Para poner una analogía al caso que conozco, porque pues ahí es de donde soy y donde viví, Colombia empezó en esa trayectoria hace poco también, generando, por ejemplo, estos dos productos que son muy conocidos, que son Nequi y DaviPlata. Cambiaron la historia. En inclusión financiera te permiten justamente poderte enviar y recibir dinero fácil, pero siguen siendo dos soluciones que se pueden dar entre clientes del mismo banco. Acá Pix lo que hace es decir, sin importar el banco, sin importar el monto, ustedes se pueden hacer, se pueden enviar transferencias bancarias de forma inmediata. Y eso imagínate en una sociedad que es informal, lo que implica. Tú puedes pagar hoy el mango de la calle con Pix, el aguacate, el helado de la calle, el taxi, pero también puedes ir a un negocio y pagar eso. Entonces, en ese caso puntual de Pix, el gobierno crea un foro para que en temas de regulación y de gobernanza de Pix, que obviamente en esto estamos hablando de nueva tecnología, entonces hay que ir siempre pues evolucionando, iterando, probando, sientan a diferentes actores a la mesa para pues poder, por ejemplo, analizar temas de fraude, poder siempre como estar concertando esto con una mirada más como multisectorial. Y en esa mesa se sienta una organización de sociedad civil muy importante de protección al consumidor. Develop financia y apoya a esa organización para que haya una voz que le haga accountability al gobierno y que le haga el peso de poder estar defendiendo pues a los usuarios de Pix. Ese para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Pero por ejemplo, también en eso que tú decías, nosotros digamos como que en toda esta gran aproximación de DPI, el que hablemos de bienes públicos digitales implica que de alguna forma sí se está promoviendo mucho que hayan estándares abiertos, que en el mejor de los casos, si el país está en el centro, nosotros estemos como ecosistema intentando que el país tenga opciones, que esté lo más como agnóstico tecnológicamente, es decir, nosotros nunca vamos a recomendar esta tecnología o esta otra. Y en ese sentido, pues lograr que, por ejemplo, soluciones open source entren a jugar en ese mercado, ¿verdad? Que puedan desarrollar un producto con el país. Entonces, CoDevelop apoya mucho a equipos pequeños, empresas open source, los llamamos los Digital Public Goods Teams, que trabajan con el gobierno en desarrollar eso. Entonces, hay, por ejemplo, equipos que desarrollan soluciones open source, por ejemplo, para registro civil, para cuando tú naces y te registran, ¿verdad? O para cuando mueres, que lo decíamos ahorita al comienzo. Y hay una empresa que se llama OpenCRVS que trabaja únicamente en eso y está, pues, está trabajando con diferentes gobiernos. Entonces, ese también es un tipo de actor al que apoyamos. Otro tipo de actor, academia. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto en Filipinas con la Universidad de Manila, donde nuestro grantee es un equipo de esa universidad para ayudarnos a capacitar, para ayudarnos a que Filipinas ya tiene un ecosistema fuerte de DPI, pero como siempre pasa en digital, necesitamos talento, necesitamos gente que esté preparada, que esté entrenada, que esté capacitada. Y entonces ahí el proyecto es más a nivel de como fortalecimiento de capacidades. Muy diverso el tipo de actor. Sí, eso me gusta porque una vez lo conversábamos antes en temas de digitalización, es como, ok, puedes tener el superprograma y el supercomputador, pero si nadie en tu oficina o en tu departamento en realidad sabe utilizarlo, pues no tienes nada, o sea. Y aquí también es, bueno, puedes tener la superplataforma muy diseñada, muy linda la app, pero si no hay como todo lo que necesita ver para que esto de verdad funcione, pues no va a funcionar. Entonces me gusta como la perspectiva sistémica que te obliga a tener este tipo de cosas. Y quisiera de pronto que nos ilustraras dentro de ese mapa de América Latina y el Caribe cuáles son los temas o cuál es el tema de DPI, por ejemplo, para Brasil, para Colombia. Decías que Uruguay también está muy avanzado y en otros países que te salgan ahí. Sí, pues mira, como definir DPI es a veces tan difícil, incluso tú ves definiciones muy distintas. Sí hay 3 casos de uso que son muy ampliamente conocidos y donde hay consenso de DPI, que uno es identidad digital,
otro es pagos digitales y otro es como intercambio de datos, ¿no? Plataformas de intercambio de datos dentro del mismo estado, exacto, como tener un proyecto en donde tú busques realmente interoperabilidad de diferentes sistemas y eso básicamente en argot español y latinoamericano, em, casos de uso muy conocidos, carpetas ciudadanas, ¿verdad? Que tú logres como país en un solo lugar simplificar trámites, pero adicional poder lograr acreditar que Ángela es Ángela, Aura es Aura, y que por ende, como Ángela se autentifica y podemos decir que es Ángela, pues accede a los bienes y servicios que le corresponden por el perfil de ciudadano que tiene. Vamos a decir, mujer, imagínate que fueras menor de edad, entonces hay un programa para menores de edad, etcétera, ¿verdad? Las carpetas ciudadanas son un excelente proyecto de DPI porque, primero, te implica que la magia alrededor de esto es conecta sistemas de información de diferentes entidades públicas. Eso el ciudadano no lo ve, pero, de nuevo, la obsesión de DPI no es solución, es el andamiaje detrás. Y en este andamiaje detrás nos interesa mucho que se puedan conectar esos sistemas, que esos sistemas, digamos, hablen un mismo idioma para que el ciudadano ya en su interfaz y en su plataforma, pues pueda acceder de forma mucho más rápida a esos bienes y servicios. Pero las carpetas ciudadanas están muy estrechamente relacionadas con identidad digital. Y es caso de Colombia. Tú naces y a tus 18 años sacas una cédula, ¿verdad? Y eso te identifica, es un número que te identifica por el resto de tu vida. Es una llave a la que tú puedes, con la que tú abres muchas puertas, ¿verdad? Muchos bienes, muchos servicios. Yo siento que en Colombia la usamos para todos, a veces es ya demasiado, ya es como estamos en el otro lado del espectro, pero no todos los países funcionan así. Y entonces ahí, por ejemplo, un caso espectacular es el de Jamaica. Jamaica acaba de aprobar, acaba el año pasado de aprobar 2024, una ley que buscaba centralizar los identificantes, o sea, es decir, los números de identificación de las personas. Funcionaba mucho como Estados Unidos o Reino Unido, donde tú tienes tu número de impuestos, tu número de seguridad social, tu licencia de conducción y todo eso te identifica como Auras y Fuentes. Entonces, claro, buscar que haya una cédula, pues sí tiene mucho sentido porque simplifica, permite que la interoperabilidad sea más ágil, más rápida. Y entonces, por ejemplo, en Jamaica, uno de los proyectos que estamos apoyando en conjunto con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, es justamente identidad digital en Jamaica, porque ya está la ley y porque ahorita pues la idea es crear todo el andamiaje para que esos identificantes que en el pasado, imagínate, las personas tienen un montón, pues se vuelvan uno solo. Entonces, temas de intercambio de información, mucho, y a mí me gusta mucho pensar que Carpeta Ciudadana es un gran ejemplo de eso. También, obviamente, lo que implican historias de clínica interoperables, expedientes judiciales únicos, todo eso al final es que tú logres que en un solo lugar la información esté para que uno pueda rápidamente tomar decisiones. Lo segundo, temas de identidad digital, ya mencioné el caso de Jamaica, pero realmente muchos países están yendo hacia eso y es poder tener un identificante digital, no solo digital, pero que además se autentique y que te permita pues acceder a diferentes bienes y servicios. Y el tercero es pagos, que ya hablé de Pix, es una gran historia de éxito en América Latina. Colombia está lanzando próximamente el Pix colombiano, que es breve, que justamente también está liderado por el Banco de la República y que busca justamente eso, y es que en Colombia es poner de acuerdo a todos los bancos tradicionales, a las fintechs, a las cámaras que pues en el ecosistema colombiano también juegan un rol, como estas que digamos como que comisionan o son como un intermediario en todo este sistema financiero, es un ejercicio impresionante. Entonces, ahí como que dije varios ejemplos, hablé de varios países, pero para que no se me queden por fuera algunos. Uruguay es un excelente caso de país que ha tenido una política muy coherente en los últimos 30 años en temas de digitalización y hoy además Uruguay tiene soluciones en código abierto que ellos mismos crearon y que lo están como poniendo al ecosistema para que otros países lo puedan usar, para que se pueda como generar más esta narrativa de, eso es como un rompecabezas, de que los módulos se puedan reutilizar y podamos, pues, ¿sabes? Si ellos ya crearon algo que Colombia puede usar o que Argentina puede usar, pues maravilloso. Otro país espectacular que recientemente está como entrando en este mundo es México. La presidenta
lanzó hace pocas semanas un proyecto que se llama Llave MX, que tiene que ver con mezclar identidad digital y adicional como un poco el carpeta ciudadana o como estos portales únicos donde se encuentra esta información. Así que mira, son varios y son varios en América Central, en América del Sur, en el Caribe. Así que bueno, nada, yo estoy súper emocionada. Sí, no, pues es una, digamos, una súper oportunidad de contribuir a la región desde, bueno, Estados Unidos y seguir muy de la mano con los temas donde tienes experiencia y liderazgo. Y entonces, ¿cómo has estructurado la estrategia de co-develop para América Latina que has tenido en cuenta, digamos, en tu top 3 de estrategias? Mira, una es como la idea de co-develop es mover la aguja, vamos a seguir concentrados en poder apoyar casos de uso de país, ¿verdad? Entonces, México, por ejemplo, si México ya tiene un champion, o sea, es decir, esto hay política, hay voluntad política, está una hoja de ruta, hay un actor, bien sea de sociedad civil, una startup, una non-profit que está ayudando al gobierno a esto. Digamos, esto no son unos criterios como obligatorios, pero sí hace que el proyecto se vea robusto. Nosotros tenemos un proceso de due diligence muy fuerte, porque pues buscamos que efectivamente esto cumpla con unos principios. Entonces, vamos a seguir apoyando países en particular que nos permita poder decir en 5 años, efectivamente su infraestructura pública digital está más fuerte, tienen un pilar digital importante donde hay capas inferiores, superiores que se conectan, donde hay interoperabilidad, etcétera. Y ahí, bueno, dime. ¿Cuál serían los indicadores que te demuestran que un país en 5 años ha mejorado su, digamos, índice de DPI? Muy buena pregunta. Un indicador clave es el uso de la herramienta, es decir, que los ciudadanos realmente puedan acceder a esto. Es decir, tú puedes tener una ley que dice vamos a sacar una identidad digital y luego en 2 años preguntas ¿y cuánta gente la ha sacado? No, 20 personas. Pues no estás moviendo la aguja porque lo que estás buscando, lo que se busca con estos proyectos es que de verdad la calidad de vida del ciudadano mejore. Y uno a veces no lo percibe, pero tú cuando, voy a poner el caso puntual con el que tú empezaste la historia y es, hay estudios y hay datos que muestran lo grave que es que tú te demores tanto haciendo un trámite. Y por ejemplo, el BID en 2018, y este estudio lo tengo bien fresquito porque hablé de él esta semana, sacó un libro espectacular que se llama El trámite eterno, ¿no? Y tú puedes creer, Ángela, que ahí dice que en Bolivia tú te demoras 7 horas finalizando un trámite. O sea, desde que lo empiezas hasta que lo finalizas, más o menos 7 horas. Y luego uno dice, wow, mucho. Pero miras el promedio de América Latina en ese momento y son 5. Y claro, y ahí luego empiezan a explicar todo lo que implica esto. Y por ejemplo, si le pones lentes de género, imagínate una mujer, cabeza de hogar, que tiene que vivir en una zona rural. Muchas veces, como el trámite es presencial, tiene que ir a la ciudad, entonces hay que gastar en el transporte del bus, en las fotocopias, en con quién dejas a tus hijos para cuidarlos. Vas 3 días a la ciudad y luego te dicen, te falta un papel. Entonces, devuélvete, ¿no? Entonces, claro que el costo es importante en desigualdad, la gente más vulnerable es la que más se ve afectada por esto. Entonces, nada, simplemente esto es como un caso en donde, pues, el tema de que se use sí importa. Y para eso necesita no solo desplegarlo y decir, ahí salió, necesitas hacer campañas de comunicación, de storytelling, explicar por qué esto es útil, poder también estar tú abierto como gobierno a estar mejorando la usabilidad de esto. Tú que eres experta en esto lo sabes. A veces sacamos plataformas que nadie entiende, no son intuitivas y pretendemos que la gente las use. Entonces implica que sea como un ejercicio de muchísima humildad también de la entidad pública de estar recibiendo la retroalimentación de quien la use. Entonces, mejor dicho, solo para decirte, un gran indicador nuestro es que de cara a la ciudadanía esto sea usado y de verdad tú puedes decir al beneficiario, al que estaba afectado, la vida le cambió y luego en lógicas institucionales poder tú decir conectamos a 50 entidades es tremendo porque permite que tú de verdad estés logrando que a nivel del sector público, o sea, de la institucionalidad, estés moviendo la aguja, que sea un sector público que sea más ágil, que realmente comparte información. Uno no lo cree, pero en DPI
rompes egos institucionales, porque a veces las entidades públicas son como, esta es mi información y mi precioso tesoro, y pues no, hay información que vale la pena compartir. Entonces, utilización, mover la aguja, lo que dices. ¿Algún otro indicador? Entonces, uno es utilización de la gente, dos es número de entidades conectadas o sistemas o plataformas conectados. Otro tercero es, nosotros el año pasado con Naciones Unidas sacamos un marco conceptual que habla de las salvaguardas que deben tener los proyectos de DPI en temas de principios que se deben respetar de seguridad y de inclusión. Entonces, por ejemplo, que tú logres decir, en DPI realmente estamos teniendo en cuenta las comunidades indígenas o las minorías, es un súper indicador también, porque es más, esto es una frase que decía mucho, o sea, que dice mucho Naciones Unidas, y es que si tú hablas de DPI es porque es segura e inclusiva, si no, no es DPI. Partiendo un poco de este marco conceptual. Entonces, todos los principios de seguridad e inclusión también es un gran indicador, y aunque parezca obvio, mezclar las dos cosas a veces no es tan evidente. Entonces, CodeDevelop por eso busca también trabajar mucho con academia y con sociedad civil, porque evitamos que haya el sesgo solo tecnológico, ¿verdad? Entonces, porque la plataforma funciona chequeado. Entonces, ese también es otro indicador. Hay otro indicador que es más, yo digo, de largo aliento, y es todo esto necesita un piso regulatorio, necesita que hayan leyes que lo soporten, porque de nuevo la cancha es de lo público, ¿verdad? Y tú necesitas, y esto yo lo viví en carne propia, sacar políticas públicas, tener las leyes que te habilitan. Tú, por ejemplo, como ministerio, poder decirle, registraduría o ministerio de transportes, que yo tengo el mandato de tener sus datos para poder sacar este proyecto, lo tienes que tener pues con un documento que te dé ese aval. Y eso también es algo en lo que pues más en paralelo, porque de nuevo esto tiene una complejidad más grande, y es lograr que los países tengan pues marcos regulatorios sostenibles. Tienes toda la razón. Y eso me lleva a pensar en que una parte importantísima es la confianza. ¿Qué va a pasar? La confianza en que si se van a usar, si se va a usar bien, si va a estar protegido. Y ahí te quiero contar otra historia y voy a poner mi voz narrativa, que es 2 personas, un sistema y resultados completamente diferentes. Entonces pensemos en la aldea La Peña, donde la señora María justo llega a un sitio y presiona su desgastado pulgar contra el smartphone de su hija, intentando verificar su identidad para acceder a un préstamo que ha esperado por mucho tiempo. El smartphone le dice: identidad no reconocida, por favor, inténtelo de nuevo. 3 veces de lo mismo. Después de esos intentos fallidos, el oficial de préstamos le explicó que sus décadas de trabajo manual probablemente habían desgastado las huellas dactilares. Y mientras tanto, su hermano, que vive a unos kilómetros de distancia, que le había dicho vaya al banco a hacer ese trámite, ha utilizado el mismo sistema de identidad digital para abrir no solamente una cuenta bancaria, sino tener acceso al crédito agrícola y registrar su tierra. Todo eso en menos de un mes con esta nueva carpeta ciudadana. Y ahí vemos que entonces la señora María ya empieza a tener desconfianza, y es porque a mí sí, porque a mí no me sirve, a él sí, y qué es lo que van a hacer con mis datos, qué es lo que yo hice mal también. Y ahí se va quebrando un poco la confianza que le tiene la gente al Estado, que en Colombia, entre otros, es muy poca en realidad. Y entonces hemos hablado de todas las cosas buenas del DPI, los casos como exitosos, que han sido algunos errores que se hayan cometido y de los cuales podemos aprender, o que puedes aprender, o que has aprendido tú y que estás poniendo en uso en esta estrategia de CodeDevelop en Latinoamérica y el Caribe. Me encanta esa pregunta porque es como la pregunta del millón. Mira que en este libro del trámite eterno hay un gráfico que el BID saca del Latino Barómetro,
Latinoamérica es la región con menos confianza en lo público del mundo. O sea, peor que en África, peor que en Asia. Y ya de entrada, eso implica que estamos en un déficit, ¿no? Quienes estamos sacando este tipo de iniciativas deberíamos ser lo suficientemente racionales y crudos de saber que lo que saque, lo que vayamos a lanzar tiene un menos y es la gente de entrada va a desconfiar. Es decir, de entrada va a entrar con una reserva. Y esto entonces, que es un tema de confianza que yo siento que abre un montón de ventanas, no tiene que ver únicamente con la usabilidad. Es decir, a ver, obviamente esto pasa en cualquier plataforma y es, si a ti no te funciona algo, tú inmediatamente le haces 4.000 clics, ¿no? Reinicias el aparato, dices esta aplicación que no funciona, siempre lo mismo, con las del banco pasa un montón. Me van a robar, sí. Robar, eso obviamente es gravísimo y es como la experiencia de usuario en lo digital. Además, hoy tiene una expectativa muy alta y esto esperas que funcione siempre perfecto y rápido. El mundo está girando a esa expectativa. Y en lo público a veces no la cumplimos, entonces ya de entrada eso también es gravísimo a nivel técnico y digital, y es las aplicaciones, plataformas, páginas web de lo público, si además no funcionan técnicamente, volvemos a claro, se roban la plata, siempre lo mismo, pues me la borro de mi celular porque nunca funciona, y entonces tú empiezas a generar doble desconfianza. Y ahí la tercera, y ya voy a lo que hemos aprendido y como cuáles son esas lecciones entre pares que tiene sentido hoy poner sobre la mesa en los proyectos. Y la tercera es, imagínate, de los 3 casos de uso que yo te decía, uno es identidad digital y otro es pagos. Si a ti te suplantan o si tú eres víctima de un fraude electrónico, de phishing, de esto que te sacan plata, tú ahí es que no solo desconfías, es que además tú te vas a volver un embajador de por qué esto no funciona, vas a, sí, como además del tema más como de imagen, pues realmente tú vas a intensificar ese sentimiento, no sé, de odio, de frustración con el gobierno. Y además acá estamos incurriendo pues en delitos digitales, ¿no? Y en delitos donde si a ti te suplantan o te roban plata es grave. Entonces, por eso el tema de la salvaguardia se vuelve tan importante. Y por eso nosotros en esto nos volvemos un poco como dando siempre un sermón y es, nosotros no estamos obsesionados con que la plataforma sea linda, con que haya un documento digital. Por eso siempre vamos más allá y es, bueno, pero hablemos de los protocolos de seguridad. Por eso siempre estamos muy fomentando el tema de estándares abiertos, porque hay un ecosistema que se vuelve como un poco el protector, veedor de que eso tenga sentido. Por eso apoyamos a la sociedad civil y entonces en estas lógicas de aprendizajes, Pix es un gran ejemplo, porque Pix no nació incluyendo a la sociedad civil, eso lo hizo a posteriori. Y entonces para nosotros saber y documentar ese caso nos permite hoy, cuando hablamos con un Banco de la República en Colombia, sugerir o buscar ese intercambio de lecciones CD. Es decir, una sociedad civil brasilera hablando con el Banco de la República. No es entre bancos, sino, oiga, sería muy interesante que esa sociedad civil le explique al Banco de la República porque su rol ha sido valioso en el proceso para que idealmente en el proceso más de concertación entre diferentes actores, Colombia incluya a sociedad civil en su proceso de concertación, de poder tener un espacio tripartita, ¿no? Como de, no sé, sector privado, sector público, academia, sociedad civil, como de más actores. Y entonces, ¿por qué este caso es importante? Porque Brasil hoy con Pix se ha enfrentado a unos retos súper altos de fraude. Es que esto es terrible decirlo, pero de todo este chiste que es como común a Latinoamérica y es que siempre somos súper recursivos en buscar, ¿no? La tangente, en hacer las cosas que no deberíamos hacer, pues Pix no ha sido pues la excepción y entonces han habido un montón de casos de fraude de personas que han perdido realmente muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque las plataformas de pagos instantáneos, yo no sé si en Alemania tú tengas un símil, pero por ejemplo en Estados Unidos está Venmo, ¿no? Pues yo te puedo enviar, Ángela, un dinero hoy, te envío 20 euros
pero yo también puedo a ti hacerte un request, te puedo pedir la plata. Imagínate que vamos a cenar, ¿no? Y entonces yo pagué. Y pues yo sé cuánto es tu parte, entonces yo te hago, ¿no? Venga, págueme de una vez. Págueme de una vez. Y mira, esto es chiste, pero esto en Estados Unidos se usa muchísimo porque tú a veces no puedes pagar con varias tarjetas de crédito. Entonces, vas a una cena de un cumpleaños, pones tu tarjeta, pagaste por 100, no sé, 10 personas, pues les haces el request, ¿verdad? Les pides ese dinero por la aplicación. Pues resulta que esa funcionalidad en Pix hizo que se abriera todo una caja negra de fraude, porque entonces cuando tú hacías ese pedir, pues realmente lo que los hackers lograron era que accedían a tu cuenta y te sacaban tu plata. O sea, tú pedías 20 o pedías 100 y realmente perdías 100. Fraude. Y entonces, pues nada, ese es un gran caso de todas las plataformas de pagos instantáneos que se lancen, pues tienen un gran ejemplo del cual aprender. Y acá estamos buscando eso. Hay muchas otras, por ejemplo, yo siento que las carpetas ciudadanas, y esa te voy a contar experiencia personal, las carpetas ciudadanas son espectaculares en la teoría, pero en el mundo real tú necesitas realmente evidenciar el valor de por qué tiene sentido crearla y que de verdad tus trámites sí se simplifiquen, que realmente tú, si le presentas tu licencia de conducción al policía, el policía te la valga, que si tú le estás presentando tu cédula digital, nadie te diga, no, me la tiene que traer ampliada y en fotocopia. Al 150. Al 150. Y entonces, si te das cuenta, es como, claro, tú lanzaste el proyecto espectacular, esto está conectando un montón de sistemas, tienes la ley, tienes la política pública, pero si luego en el día a día seguimos, pues, como en la era de los picapiedras, tú como ciudadano, ¿qué dices? Esto no me genera valor, esto no me está facilitando la vida, yo vuelvo a lo que es funcional y lo que me están pidiendo. Y eso implica, entonces, un montón de articulación y mucha comunicación y lograr que realmente todo el mundo esté en el mismo barco. Las carpetas ciudadanas tienen un desafío y es que la gente se registre, las use, tenga confianza y demás. Y a ver, lo que funciona, o sea, si tú ves que te funciona y te sirve y te facilita la vida, tú lo sigues usando. Y en Colombia, por ejemplo, cuando la lanzamos, que fue en pleno COVID, o sea, la lanzamos en 2021, empezando como a mitad de 2021, COVID ya había pasado, o sea, estábamos en esta era que todo era digital, entonces nosotros decíamos cómo logramos que nuestra meta, que era tener más o menos 3 millones de personas registradas a 2023, 22 a 2022, pues se cumpla, porque no es evidente que tengas tantos millones de personas registradas si estás hasta ahora empezando a meter trámites, ¿no? Como que si la cosa está en una fase, pues, inicial. Y nosotros, una de las estrategias que usamos fue hacerlo con humor, con memes que conectaban a la gente, porque como esto, lo que veníamos diciendo al comienzo, como esto es un dolor, entonces sacamos un montón de memes de gente que cuando tú vas a un trámite, tienes tu, no sé, como fotocopiadora Al portátil. lado. Sí, sí. Sacamos un montón de viñetas también que se burlan de la burocracia, como un poco intentando decir, aquí se le está facilitando la vida, nosotros empezamos con 10 trámites, pero mira, ahí hay un reto enorme y esos son proyectos vivos, no son proyectos donde tú los lanzas y ahí ya lo lograste. Tú tienes que estar integrando permanentemente más trámites, tienes que estar monitoreando que la gente los use y si no lo usa, ¿por qué? ¿Es por la plataforma? ¿Es porque en la vida real no te lo están validando y no te lo están aceptando? Porque si no, pues muere, queda en el olvido. ¿Y llegaron a la meta de los 3 millones? Pues sí, yo me fui del gobierno antes, pero cuando yo dejé el cargo ya íbamos en 2 millones. Esto con las uñas, es decir, o sea, contándole a todo el mundo. Nosotros con el equipo, alguien me decía, mire, lo que toca es poner este anuncio en un partido de fútbol de Colombia, la selección Colombia. Porque realmente teníamos, era como que sí, como que generar que la gente entendiera el valor. Primero, confianza, que la gente quisiera registrarse con sus datos. No pedíamos mucha información, pero tú tenías que poder identificarte. Y la tercera, que era lo que la gente no ve, y es estar como logrando que ese andamiaje, esa conexión entre entidades se diera para que efectivamente, solo por una cifra, Colombia tiene 70,000 trámites. Entonces, imagínate. Y la gran mayoría son en persona, entonces, o sea, si tienes que ir a la entidad. Entonces, bueno, pero nada, simplemente para decir ahí, claro que hay lecciones, claro que han habido errores, y claro que de todo eso se tiene que aprender y por eso yo siento que el enfoque que está tomando hoy DPI como ecosistema es
no es orientado tecnológicamente lo que nos importa. Está orientado a tener unos principios, unas salvaguardas, a que haya unos atributos que se respeten, unas funcionalidades que se respeten. Y eso es lo que más está teniendo sentido y por eso esto a veces no es sexy y se vuelve muy técnico porque lo que nos entramos a mirar es como venga y me muestra su base, no la plataforma y cómo se ve, sino muéstreme atrás de bambalinas qué está pasando. Uh-huh. Bueno, de todos los proyectos que has liderado, visto o leído, si pudieras cambiar una decisión que se haya tomado en este campo, ¿cuál sería y por qué? No me tienes que decir ni qué institución ni qué proyecto en específico, pero sí una decisión que se haya tomado, una forma de hacer algo que se haya hecho y que tú dices ahora, esto no lo hubiera hecho yo así, porque Pues mira, te voy a contar de algo que está pasando justo en esos momentos, que es como una conversación bien filosófica y por ende muy compleja. Y es como nuestro rol es poner al país en el medio, es decir, lo que más nos importa es que los países puedan implementar DPI de forma rápida, segura, ojalá lo más barato que se pueda, o sea, lo más eficiente. Eso implica que el país tenga la potestad de escoger la tecnología, la plataforma, el caso de uso que mejor le sirva, ¿verdad? O sea, y esto es como nosotros somos un actor que apoya, que fortalece, que soporta, que asesora, pero al final es el país en el centro el que tiene autonomía, independencia en tomar su decisión. Y yo creo que una conversación que está siendo muy importante en estos momentos es en lo tecnológico, el mercado marca la pauta muchas veces, es decir, las empresas de tecnología tienen unos incentivos de entrar en este mercado, de vender sus soluciones, y estoy hablando de los actores grandes, es decir, las casas de nube, ¿no? Amazon Web Services, Microsoft, Google, Oracle, pero también las grandes de tecnología que apoyan ese tipo de proyectos, los sistemas de integradores, EY, Deloitte. Entonces, yo siento que una cosa que tal vez para la pregunta es más, yo creo que es una conversación que debió iniciar antes y no hoy, hay que integrar al sector privado puro y duro. Es decir, creo que en esta conversación, a mí me gusta siempre pensar esto como, claro, todos, o sea, no todos, pero muchos creemos en lo abierto, ¿verdad? En como el código, los estándares abiertos, es como nuestra religión, la practicamos de forma distinta, pero creemos que eso es lo correcto. Pero es un error pensar que los que no están en el lado malo de la historia. Todo lo que sea licencia propietaria, mercado puro y duro, no. Ustedes acá no. Porque al final en lo tecnológico, los gobiernos en esa libertad, independencia, pues hacen licitaciones públicas y muchos trabajan con esos actores del sector privado por algo que tú dijiste, porque hay confianza. Porque si yo hago mi proyecto con un actor del sector privado que lleva 30 años en esto, no voy a poner nombres, yo creo que eso va a salir bien, me va a cumplir, ¿verdad? O sea, el contrato se va a dar en los términos que están pactados, en los tiempos. Los gobiernos tienen un desafío enorme y es que el tiempo en el sector público no es el tiempo de la vida real. Tú tienes que diseñar, implementar y ejecutar y lograr cortar el moño en 4 años. Entonces, máximo. Entonces, tú necesitas que ese partner, esa contraparte te cumpla. Y entonces, pues, yo sí siento que hay una conversación hoy que se está dando muy interesante en DPI y es, puede que un país decida hacer todo con código abierto, o sea, todo, digamos, con los estándares abiertos, código abierto, con empresas que tengan soluciones en open source y demás, pero puede que haya otro país que lo quiera hacer in-house, con licencias propietarias, con algunos estándares abiertos, pero con su equipo interno, con sus condiciones, con su tecnología, y puede que haya otros que lo hagan híbrido. Y las tres pueden estar moviendo la aguja en DPI. Y entonces como que la conversación hoy está girando a poder entender cómo tenemos unas reglas de juego en las que nos pongamos de acuerdo, pequeños, grandes, sector privado, sector público, multilaterales, sociedad civil, y eso pues no es tan fácil, ¿verdad? Y en ese rol un poco de orquestador está Co-Develop y ha sido pues súper interesante
pero yo siento que sí, lo pudimos haber empezado antes. Ok. Bueno, ya vamos un poco cerrando la entrevista. Me encantaría preguntarte 10.000 cosas más, pero me suena a que entre todo lo que hemos hablado de estas empresas gigantescas de tecnología, proyectos muy grandes, países, ciudadanos en general, ¿cuál sería la recomendación clave para esa persona, doña María, que cuando le hablen de DPI, ella qué puede decir? Ay, es que yo siento que DPI es más interesante si eres María, definirlo en un uso, ¿verdad? O sea, la parte muy tecnológica y muy técnica a la ciudadanía no le importa y de pronto no le debería importar. Eso nos debería importar a los que estamos regulándola, haciendo política pública, pero yo diría que María debería poder decir, el gobierno o el sector público me está permitiendo acceder a los servicios de forma rápida y fácil y me está permitiendo realmente obtener, por ejemplo, un subsidio de forma instantánea. Me está permitiendo lograr que lo que antes me tomaba mucho tiempo o lo que antes era un dolor de cabeza, hoy no lo es. Y puede que yo no confíe 100% en el gobierno, pero hoy mi vida, mi calidad de vida como María ha mejorado. Y yo creo que eso es DPI. No, de aposta no dije un sector, pero esto se puede ver como poder pedir una cita médica más rápido, poder lograr inscribir a tu hijo al colegio, poder recibir tu subsidio. Es decir, al final lo que nosotros deberíamos permitir es que la ciudadanía realmente sienta que su vida es mejor. Es decir, que entre todas las preocupaciones que tiene, que es trabajar, que el niño vaya al colegio, que le vaya bien, que para almorzar, que para comer, pues a esa lista no se sume, no, y ahora tengo El que ir a trámite Exacto. que me toma 3 horas, la impresora, la. Bueno, ahí ya lo tienen. Muchísimas gracias otra vez ahora por tu participación. Siempre un placer escucharte. Muchas gracias, Ángela, a ti y a todo el equipo de Futuro Público por la invitación. A las personas que nos escuchan, obviamente muy agradecidas si llegaron hasta este punto. Y yo quisiera solo dejar un último comentario y es, siento que esa es una agenda a la que que vale la pena que le sigamos la pista, pero sobre todo que cuando votemos por personas en cargos de poder, pues simplemente también nos pensemos si esto es una agenda que hace parte de esa agenda programática, de esas apuestas, porque si no es difícil pensarse países ¿no? como una estrategia robusta en digitalización. Así que simplemente también para que en nuestros países, cuando hayan elecciones, pues ustedes también tengan ojos críticos de ver los programas con estos lentes. Y a la audiencia le invitamos también a reflexionar y a compartirnos si tienen la cédula digital, si utilizan la carpeta ciudadana o justamente cómo es que ven a sus países entrando en la nueva discusión de infraestructura pública digital. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en un siguiente episodio.